¿por qué algunas personas con tanto talento, tanto potencial que les veo, no les veo el hambre? Y entonces digo, ¿y por qué yo sí lo tengo? ¿Por qué es que tú tienes ese fuego y esa hambre que en el común denominador no está? ¿De dónde nace esa hambre? Miércoles, o sea, ¿qué tal empresón tenía este señor? Y no me quedó otra preguntarle, señor, ¿y usted cómo ha hecho esto? Y el señor dice, lo que pasa que yo de chiquito, para ayudar a mi familia, yo trabajaba en una hilandería, obviamente mucho más chiquita que esta, pequeña, en el pueblo donde yo vivía, y el señor que trabajaba ahí era analfabeto. Si este señor analfabeto ha hecho esto, yo con primaria completa puedo hacer mucho más. Entró a los 33, 34, tener que empezar de cero y ni siquiera sabía en qué. O sea, volver a empezar y en qué. Y quebrado. Y yo decía, si yo a los 40 no estoy enrumbado ya no estoy en mi camino en el que va a ser de parte financiera de vida, ya es tarde. Ya no la hago. Así pensabas. Así pensaba, y yo ya estaba en mis 30. Y al final terminé aceptando un trabajo en el cual, porque ya por desesperación, me pagaban menos que mi primer trabajo de practicante en el banco. ¿Cómo te sentiste cuando te pagaban menos que ser practicante cuando ya tenías 30 No, estaba en un proceso de depresión máxima. Me metí a unos talleres de educación. Pues yo necesitaba ayuda. Y me acuerdo que en un momento dije, voy a pagar terapia, no puedo pagarla, demasiado cara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Súper feliz de estar aquí en Hablando Entre Lobos. Les quiero contar que estoy muy emocionado porque de todas las entrevistas que he tenido, esta es la segunda vez que lo entrevisto. La primera vez fue como que llegamos un poquito tarde, estaba un poco apretado el tiempo, pasó algo, ahorita me siento súper cómodo porque aparte que ya lo conozco. Y es un tipazo, es una persona que ha cambiado la vida a muchas personas. Es más, lo conozco tanto que creo que esta entrevista va a ser tan poderosa para ustedes, donde van a tener mucho conocimiento. He entrevistado más de 117 figuras de la industria de redes de mercadeo en habla hispana, a los más grandes de las empresas. Y tengo cerca de 42 entrevistas por salir. Y déjenme decirles que esta entrevista en particular, la primera vez que la hice no lo conocía tanto. Y luego lo conocí mucho más profundamente. Y hoy va a ser algo alucinante. Con todos ustedes, una de las personas que ha ayudado a miles de familias, a miles de personas alrededor de 20, 27 países. Hoy tenemos a tremendo Luca Meloni. ¿Cómo estás, Luca? Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Acá estamos entusiasmados por esta entrevista nuevamente. Mira cómo voy a comenzar, compadre. A ver. Luca, ¿por qué es que tú tienes ese fuego y esa hambre que en el común denominador no está? ¿De dónde nace esa hambre? ¿De dónde nace el hambre? Buena pregunta, ¿eh? Porque sabes que a veces yo cuestiono o me pregunto por qué algunas personas con tanto talento, tanto potencial que les veo, no les veo el hambre. Y entonces digo, ¿y por qué yo sí lo tengo? Y siento que puede ser parte del ADN de la familia, principalmente, quizás de muy pequeño. En mi casa hemos tenido mamá y papá, obviamente. Papá siempre del mundo corporativo, pero muy echado para adelante, muy competitivo, siempre buscando avanzar, pero dentro del mundo corporativo. Y mi mamá muy disruptiva, muy contracorriente, muy contra todo. Cuando yo quería hacer un deporte, mi papá decía, ten cuidado porque te puedes lastimar, que esto te puede golpear, te puede pasar algo. Y mi mamá es, anda, hazlo. Lo peor que te puede pasar, bueno, te rompes algo, te curas, pues, ¿no? Total. O sea, siempre ha sido muy lanza. Y siempre me ponía frases o me decía cosas como, si quieres algo, tienes que hacerlo por tú mismo, porque nadie lo va a hacer por ti. Y me acuerdo clarito, no me acuerdo cuál era la circunstancia, pero pasaba algo así como,
que me daba roche, un poco de vergüenza hacer algo, y me decía, pero ¿por qué te da vergüenza? ¿Por qué no quieres hacer eso? No, pues al final, el punto final es por el que dirán, ¿no? Uh-huh. Y ella siempre me decía, pero esa gente que te preocupa, ¿algún día va a pagar tus cuentas? Esa gente que te preocupa va a pagar tu luz, tu agua, tu teléfono, va a criar a tus hijos cuando los tengas, va a mantener tu familia. No, entonces ¿qué te importa? Me decía, ¿no? Entonces siempre, yo creo que por el lado de mi mamá siempre ha habido una filosofía, siempre ella ha emprendido, ha hecho cositas y siempre buscar salir para adelante. Yo creo que por ahí algo se ha quedado que desde cuando yo salgo del colegio, voy a la universidad, empiezo carrera corporativa, y yo ya en ese momento sabía que quería un estilo de vida diferente. Ahora, el cómo, no sé cómo lo iba a conseguir, pero claro, quería un estilo de vida diferente. Acá te pregunto algo. ¿Influyen las creencias de los padres en los hijos? Totalmente. Totalmente. Eso sí, no hay... Pero es como que nosotros nos estamos fotocopiando en los hijos. Es una impresión láser que hacemos en la cabeza de nuestros hijos. O sea, lo que tú piensas lo estás duplicando en tus hijos de todas maneras. Por eso hay esta frase de creo que es un psicólogo, filósofo, ¿no?, antiguo, Carl Jung, que dice, nada impacta más la vida de los hijos que la vida no vivida de los padres. Nada impacta más la vida de tus hijos que la vida no vivida de los padres. Ese me quedo porque no lo hice por temor a esto, por temor al otro, y ahí estás grabando el ADN en la cabeza de tus hijos. Y el sistema de creencias, ¿no? O sea, el ADN mental, ¿no? El sistema de creencias. Y lo estás escribiendo todos los días. Porque finalmente, tu sistema de creencias, desde que naces hasta que sales de tu casa, es algo que lo estás escribiendo, ya sea por lo que te pasa en el nido, en el colegio, o las amistades, pero principalmente por la información que estás recibiendo en tu casa. Entonces, si tú ves a unos papás que no se lanzan para la vida, para adelante, que son temerosos, ¿qué cosa le estás enseñando a tus hijos? Lo mismo. A ser temerosos y a no lanzarse. Como un joven que de pronto está viendo este podcast y él tiene ganas de salir, de romper esas reglas, hasta nació un poco disruptivo, pero por la base de las creencias de los padres no toma esas decisiones. ¿Tú qué le dirías si lo tendrías al frente? Bueno, lo primero, lo bueno de esta era y para estos chicos jóvenes es que existe esto. Las redes sociales, existe la información. Ahora, tiene sus pros y sus contras. Claro, porque hay buena y mala información. Exacto. Una banda de opinión pública. Lo más importante es saber tamizar, ¿no? Y a estos chicos es educarse, porque, como lo hablábamos en la otra entrevista, creo, el sistema de creencias es un software que alguien lo escribió. Entonces, ellos mismos se escribieron su software basado en la información que estás recibiendo en la casa de manera inconsciente. Lo bueno es que si tú sabes que tu sistema de creencias es un software, uh-huh, y que fue escrito de manera inconsciente, de manera consciente lo puedes reescribir. ¿Cómo? Con educación. Ahí vienen los cursos, los libros. En realidad, hoy en día hay información gratuita suficiente como para que tú puedas prosperar y cambiar tu forma de pensar y reescribir todo tu sistema de creencias, ¿no? Luca, ¿cómo eras tú de niño? Lo opuesto a lo que soy hoy día. Súper tímido, de muy pocos amigos. O sea, tenía mis 4 o 5 patas y con ellos y ahí nomás. Así, bien tímido. ¿Te generó problemas ser así? No, o sea, ni bueno ni malo. O sea, no te puedo decir que he sido de los que han sufrido bullying, pero tampoco he sido de los populares. O sea, es un punto neutro, medio diría hasta que fuera de mi círculo pequeño, hasta invisible probablemente, ¿no? O sea, hacía lo mío, tenía mi grupo de amistades, pero muy cerrado, muy chiquito, y con ellos de arriba para abajo, y ya, hasta ahí nomás. ¿Cuándo cambia eso? Ya cuando termina el colegio y sales a la vida, ¿no? Sales a la vida y te encuentras con la vida y que la vida te comienza a confrontar
porque ya sales del dame una propina al papá si es que te la pueden dar, ¿no? En el caso mío yo tenía la suerte que sí me podían dar una propina aunque sea, pero después ya tocaba por mi cuenta, o sea, quería mi propio medio de transporte, que quería, entonces me dicen, bueno, ya eso es con la tuya, ¿no? O sea, ya cada quien con la suya, y ahí te comienzas a dar cuenta que necesitas avanzar en la vida. Yo comencé a avanzar por lo que te dicen que tienes que ir, siguiendo el camino común y corriente. Estudiar Una carrera la carrera, esto, pero me di cuenta que la velocidad y el ritmo y hacia donde me estaba dirigiendo no iba hacia donde yo quería llegar. ¿Cómo te diste cuenta? Me acuerdo cuando, pucha, esta es una historia que fue como mi primer baldazo de agua fría, que así como el Ice Bucket Challenge de la vida, me cayó así. Dije, yo termino la universidad, consigo mi primer trabajo en un banco como asistente de sectorista. El sectorista es el que hace las operaciones, da los créditos, etc., ¿no? Yo era su asistente. Entonces era el que llenaba los papeles, el que hablaba con los clientes, el que hacía los filtros para que el sectorista no perdiera tiempo con alguien que no calificaba. Claro, el que hacía la verdadera chamba, el trabajo nosotros operativo. decíamos asistonto, ¿no? Que hacía la chamba del sectorista, pero que nos pagaban como practicantes. Claro. El asistonto, ¿no? Entonces ese era mi trabajo. Y todavía en una agencia que obviamente es la primera y te mandan a pagar derecho de piso a lo más alejado, ¿no? Ni siquiera en una zona bonita, ni nada, fuera o sea, las afueras de Lima, de donde yo vivía bastante lejos, en un centro medio industrial, y llega un señor, para mí en esa época yo lo veía mayor, probablemente tendría la edad que tengo yo ahora, 50, entre 50 y 60 el señor, pero sí se le veía un poco gastadito. Evidentemente no era de la capital, sino que venía de provincia, una persona muy humilde, y cuando llega a mi escritorio me dice, Luca, o señor, ¿no? O sea, pero no sabía mi nombre, se me presenta, ¿no? Dice, señor, sí, he venido porque quisiera obtener, así con estas palabras, un prestamito para mi negocito. Y yo dije, uy, un prestamito para mi negocito. ¿Cuál será el negocito? Y ¿sabes qué? Me dio como ternura, pena, decirle no te voy a recibir. Entonces le di cuerda y le dije, bueno, lo primero es que tengo que conocer tu negocio, tu empresa, a ver qué te dedicas. Entonces me dijo, sí, vamos, yo estoy bastante cerca acá, como a 5 minutos en auto. Y dije, ya, ok, yo le digo, tengo mi auto abajo y yo lo puedo llevar. Y me dice, yo también tengo mi auto. Y dice, ya, vamos, ¿no? Entonces bajo con el señor, o sea, salgo del banco, aviso que voy a ir a ver, ¿no? A ver la empresa para evaluarla. Y primera cosa que me llama la atención, el señor tenía, te estoy hablando del año 98, ¿ah? Por ahí. ¿No? 98, pues yo salí en el 97, esto debe haber sido en el año 1998. Todavía no llegamos al 2000. Y la primera cosa que me llama la atención, mi auto en esa época era una camioneta Lada Niva. Esa pucha que había que rogarles para que arranque y rogar para que no se apaguen, ¿no? Y este señor tenía un Toyota Corona del año, que era mi auto de los sueños en ese momento. Claro. El Toyota Corona en Perú. Claro, en esos años creo pocos tenían esos carros. Claro, el Toyota Corona, y lo tenía del año. Y dije, aguanta. Negocito. Espérate. Acá esto ya no me cuadra lo que me mostró, o sea, lo acá que hay gato yo encerrado. Vi, hay gato encerrado. Entonces me digo, bueno, vamos, me subo a su auto, yo feliz, obviamente me iban a llevar en su auto, me lleva a este lugar, en esta avenida principal, que era la autopista de la carretera central, y me lleva, se estaciona, un portón, abre una puerta sin techo, local, un salón como de 100 metros cuadrados quizás, una máquina que por un lado metía en retazo de tela y por el otro lado salía como hilo, como pelusa. O sea, la máquina lo que hacía es que la tela la desintegraba y la hacía pelusa. Y digo, ¿este es tu negocio? Me dice, no. Acá yo preparo la materia prima. Lo que hago es que me voy a todos los centros industriales como Gamarra, donde hacen textilería, recojo la basura, los retazos de tela, lo paso por acá y con esta materia prima lo llevo por esa puerta de ahí. Abre la puerta. Y me quedo así, un galpón, no sé cuántos serían unos 5.000, 8.000 metros cuadrados,
gigante, Gigante. lleno de máquinas, una al costado de la otra, era una hilandería. Entonces, una zona, entonces con esas pelusas metían a la máquina, hacían hilo, lana, lana, y por otro lado tenían las tejedoras y hacían las frazadas. Una fábrica completa. Era una fábrica gigantesca de frazadas y son esas frazadas que, Renzo, tú de Perú tienes cada una de esas haber viajado a la sierra en algún momento. No, claro. En todos los yo soy de la locales sierra, yo soy Cajamarca, entonces conozco esas tigre. Esas de tigre. Esas, las frazadas de tigre, Sí. le enseñó las así. Y esas están en todo el país. Y veía los camiones cargados hasta arriba que salían uno tras otro con las frazadas y decía, miércoles, o sea, ¿qué tal impresión tenía este señor? Y no me quedó otra preguntarle, señor, ¿y usted cómo ha hecho esto? ¿Cómo ha construido esto usted solo? ¿O tiene socio? No, lo hice yo solo. Lo que pasa, y acá viene el baldazo de agua fría. Universitario, quinto superior de la Universidad de Lima, con título y todo eso, tomando nota, ¿no? Y el señor dice, lo que pasa que yo de chiquito, cuando tenía 10, 11 años, para ayudar a mi familia, yo trabajaba en una hilandería, obviamente mucho más chiquita que esta, pequeña, en el pueblo donde yo vivía, y el señor que trabajaba ahí era analfabeto. Y yo dije, yo que tengo primaria completa, no secundaria, primaria completa, si este señor analfabeto ha hecho esto, yo con primaria completa puedo hacer mucho más. Y ahí estaba el universitario. Tomando nota de alguien que no había terminado nada. Ni siquiera la secundaria. Y ahí es donde yo tomé conciencia y dije, ok, acá el emprendedor es el que tiene el estilo de vida que yo quiero. O sea, el dueño de negocio. ¿Qué opinas del sistema educativo, Luca Meloni? Yo creo, o sea, la universidad, el sistema educativo, las escuelas podrían ser mejores en el término de desarrollar las habilidades necesarias para triunfar en la vida, más que de conocimiento. Pero es un espacio que, si bien podría ser mejorado, cambiado, no lo descarto del todo porque tienes un ambiente social. Relaciones públicas. Las relaciones públicas. Entonces, para mí, el colegio, la universidad, lo más importante, más que el conocimiento que obtienes ahí, es aprender a relacionarte con la gente y los contactos que puedas hacer. Es que es vital, a las finales. Sí. Ahí también aprendes a relacionarte, a pedir permiso al baño, Sí. a conversar con tus amigos, a hacer trabajos en equipo. Y desarrollar habilidades. Más que el conocimiento, es sobre todo a desenvolverte, ¿no? Yo creo que esa es la principal, sobre todo en la carrera universitaria, ¿no? Yo creo que uno ahí se desahueva. También. Exacto. Como que... Maduras. Y también las pruebas que te ponen en el colegio. No eres bueno en educación física, quizás eres bueno en matemáticas, y te hacen, que te genera retos, ¿no? También te estimula. Soy consciente que creo que se podría mejorar muchísimo, ¿no? No, o sea, mira, yo personalmente creo que la tecnología, el internet, el avance que está teniendo el mundo, no es el mismo avance que tiene el sistema educativo en estos momentos. No, porque en realidad no necesitas del sistema educativo para emprender y tener éxito en la vida. O sea, no es que es un must. Pero sí te ayuda a formarte. Sin embargo, en el sistema educativo, por ejemplo, yo estudié administración de empresas. Me hubiera gustado que mis profesores sean empresarios. Claro, ¿cómo un profesor que enseña administración te enseña y no tiene empresa? O que alguien te hable de liderazgo y que no sea un líder. Y que no lidere ni en su casa. Exacto. Porque dice, voy a estudiar negocios, y te enseña a alguien que no tiene un negocio. La incongruencia Total. del sistema educativo Exacto. también está cabrona. Pero podría existir un sistema educativo coherente. Bueno, lo que dedicamos nosotros, ¿no? O sea, Fusion es una escuela. O sea, es un negocio, pero en realidad para que el negocio funcione... Es el sistema educativo. Es el sistema educativo. Y es lo más poderoso que tiene Fusion. Exacto. Y la base de nuestro sistema educativo es la coherencia. Total. En Fusion. La base de Fusion es la coherencia. O sea, líderes 360 integrales en que lo que sale de su boca es porque lo están aplicando y lo están haciendo. Hago un flashback
y vuelvo a cuando estabas en... Te cayó el baldazo de agua fría. ¿Y qué hiciste, compadre, luego? ¿Qué hice ahí? Claro, por supuesto. Ese es como... O sea, en ese instante fue como, caracho, o sea, los pensamientos que me vinieron a mi cabeza, ¿no? O sea, el que recuerdo, porque estamos hablando del 98, años, ¿no? Entonces, lo que recuerdo fue, ok, tengo que hacer algo distinto. Uh-huh. Entendí que este era no el camino, que no era el camino. Entonces me comencé a sentir un poco inquieto, comencé a evaluar, ok, ¿cuáles van a ser mis procesos? A ver, yo recién tenía pocos meses trabajando ahí en el banco. Digo, ¿cuáles son mis procesos? Voy a ver, alguien que empezó como yo y que tiene 5 años, ¿en qué está? Estaba en nada. A ver, el que tiene 20 años, ¿en qué está? Ni siquiera a la mitad del camino de donde yo donde yo soñaba estar, ¿no? Uh-huh. Que era, pues, o sea, no sé, por último, gerente general del banco. Claro. Pero para ser gerente, ¿cuántos gerentes generales de bancos hay? Pocos. ¿Y de ese banco cuántos hay? Uno. ¿Y cuántos quieren ser gerente general del banco? Todos. ¿Cuántos empleados hay en planilla? Millones, ¿no? Entonces dije, por acá no es. Entonces comencé a evaluar qué alternativas, comencé a hacer algunos saltos, algunos cambios, algunos intentos. Cambié de trabajos para poder tener más tiempo y poder intentar emprender. Comencé a emprender, siempre tuve esa inquietud de hacer plata. Obviamente no siempre me iba bien o ganaba muy poquito. Y hasta que poco a poco dando botes de un lado para otro, quebrando empresas, quebrando negocios, hasta que ya pues en algún momento... ¿Cuál es el negocio que quebraste que más te dolió? Tenido... Claro, es que ahorita no puedo decir me dolió. En ese momento sí me dolió. Claro. Porque ahorita miro para atrás y digo, pucha, qué bien que me pasó eso, porque si no me hubiera pasado no estaría acá, ¿no? Pero un negocio donde sí creí que tenía toda la fe puesta, creí que le íbamos a hacer, que nos iba bien, fue cuando desarrollé mi propia marca de pañal con unos socios. O sea, entre 3 desarrollamos una marca de pañal desechable para bebés. Lo fabricábamos en Israel, lo importábamos a Perú, teníamos 15 tiendas, una cadena de 15 tiendas de productos para bebés. Mucho dinero invertido, no mío, sino de uno de nuestros socios capitalistas. Estábamos en todos los autoservicios, veníamos creciendo, nuestros volúmenes venían bien, todo venía bien, hasta que un día la competencia, que es más fuerte, agarró y nosotros comenzamos a crecer, a meternos ya a competir con los grandes, y a los grandes no les gustó y dijo, lo saco del mercado. Y nos escupieron. ¿Cómo lo sacaron del mercado? Bajaron de precios, hicieron algo que técnicamente está prohibido, que se llama dumping. Entonces comenzaron a vender por debajo de sus precios, del precio de costo. Entonces yo no podía hacer eso. Porque ustedes iban en pérdida. No claro, en cambio esas empresas son gigantescas y el pañal no es su único producto. Pues qué complicado, ¿no? Entonces, y en 6 meses nos escupieron del mercado. Porque obviamente el cliente va a buscar buena calidad, pero a mejor precio. Mira qué interesante lo que hablas. Recuerdo que mi papá se metió al mundo de las gallinas ponedoras, de los huevos. Y le iba bien, hasta que llegó un momento en que a los grandes no les gustó, como lo tienen monopolizado, bajaron de precio, y lo que las gallinas comen ya no daba el precio para vender el huevo a eso. Entonces, ¿qué terminó haciendo mi papá? Vendiendo las gallinas y saliendo del negocio. Exacto. Lo mismo nos pasó, tuvimos que salir del negocio, minimizar las pérdidas, y ¿por qué me dolió? Porque yo ya estaba casado, ya tenía una hija. Vivías ya del negocio. Ya vivía del negocio, si bien nos pagábamos, porque como todo era reinversión, nos pagábamos lo mínimo para sobrevivir. Claro, para que siga creciendo la empresa. Exacto, ¿no? Para poder reinvertir todo. Y ya llevábamos 6 años. 6 años de tu vida en la cual yo siempre pensaba, y lo he pensado hasta ahora y lo sigo pensando, o sea, yo tenía un deadline en mi cabeza, yo estaba ahí en mis 20s, ya estaba, en ese momento ya estaba en mis 30s, y en mi cabeza mi deadline era a los 40, y yo decía, si yo a los 40 no estoy enrumbado ya, no te digo ya realizado en libertad financiera, pero si por lo menos a los 40 ya no estoy en mi camino en el que va a ser de parte financiera de vida, ya es tarde.
ya no la hago. Así pensabas. Así pensaba. Y yo ya estaba en mis 30 y avanzados, y me pasa esto, y entonces me encuentro a los 33, 34, tener que empezar de cero y ni siquiera sabía en qué. O sea, volver a empezar y en qué. No, Y quebrado. Y entré en un periodo ¿Con cuánto quebraste ahí? con todo lo que puede. O sea, la empresa en general con algunos millones, ¿no? Pero no era mi capital, o sea. Pero igual, Pero yo sí me pero fui. le habías entregado tu vida a la empresa, 6 años de tu Exacto. vida. ¿No? Y también la confianza del socio y todo eso, la amistad y todo eso, ¿no? Porque todo, al final, cuando hay plata por medio, siempre algo termina rajándose, Luca, ¿no? los negocios tradicionales hoy se podrían decir que están controlados ¿A qué te refieres con o controlados? monopolizados. Tanto los restaurantes, los productos de pañales, cosa que quieres ingresar, un emprendedor pequeño quiere ingresar y no es tan fácil quizás como era hace muchísimos años. O sea, no controlados ni monopolizados, pero yo creo que la competencia es muy complicada. O sea, se O tiene sea, que ingresar con mucho capital. Si vas con mucho capital, o tienes que entrar bien con, como digo, con patada en alto, siendo disruptivo en un rubro. Si vas a entrar a un restaurante, por ejemplo en Perú, donde acaban de nombrar el mejor restaurante del mundo esta semana, donde tienes pues todos los mega... ¿Cuál va a ser tu propuesta diferencial? De hecho que se puede hacer. O sea, de hecho que se puede hacer, ¿no? Pero tienes que ser muy disruptivo para poder tener una oportunidad. Si vas a hacer uno más del montón, fuiste. Mejor ni te metas en eso, ¿no? Métete, busca algo nuevo, innovador, algo que te sea más sencillo para emprender, ¿no? ¿Y luego qué pasó? Cuando ya entraste en esa locura. ¿Y qué Bueno, hiciste estuve luego? un año que entré en una fase depresiva muy fuerte porque me encontré, o sea, en mi cabeza venía esos pensamientos como, ya no llego a los 40 haciéndola, me toca empezar de nuevo, ¿qué voy a hacer? No tenía capital para empezar otro negocio, no tenía ni idea de algún otro negocio que hacer en ese momento. Claro, porque te habías encajado en un solo negocio. Sí, y nada, me tocó escribir currículum y buscar chamba. Y comencé a buscar chamba, a pasar currículum, a volantearlos por aquí, por allá. Y ahí viene otra realidad, porque inclusive en ese momento, bueno, sí, ya tenía experiencia, tenía el título universitario, pero ahí me doy cuenta, una realidad que muchos se darán cuenta, que conforme pasan los años y te haces más viejo y ganas conocimiento, pierdes valor en el mercado. Total. ¿No? Pierdes valor en el mercado, eres menos apetecible para las empresas para contratarte. Y al final terminé aceptando un trabajo en el cual, porque ya por desesperación, me pagaban menos que mi primer trabajo de practicante en el banco. 10 años atrás. ¿Puedes creer que el 80% de las personas que ven Hablando Entre Lobos esta entrevista llena de valor no están suscritas? Así que te pido que te suscribas. Tu servidor Renzo Martos, experto en marca personal y en redes sociales, que quiero que me conozcas un poquito más. Suscríbete porque voy a entregarte y voy a seguir volando para entregarte la mejor información. Simplemente es un corto para que sepas que no estás suscrito y te estás perdiendo de mucha información para tu cerebro, para tu conocimiento. La sabiduría es poder, así que nos vemos. Ahora sí te dejo con la entrevista para que la sigas viendo. Disfrútala y aplica todo el conocimiento. Mira qué interesante lo que dices en el sistema en el cual pues muchas personas se encuentran en estos momentos. Terminan su carrera profesional y luego te pagan como practicante. Y luego si eres ya muy mayor, igual porque eres ya muy mayor, ya no te puedo contratar. Necesito gente de 25, de 26 años que tenga un poquito de experiencia. Si tienes mucha experiencia, ya estás muy viejo. Y si tienes poca experiencia, es la realidad del sistema. Exacto. Y cuando te jubilan o te sacan, si tú estás en un trabajo, le has dedicado al mundo corporativo toda tu vida y no has logrado capitalizar o hacer un ingreso residual o preparar tu retiro del mercado laboral de alguna u otra manera, entre los 40 y 50 probablemente te den la estocada, y cuando te dan la estocada vas a tener tus ahorros, tu liquidación, y en ese momento vas a querer poner un negocio, porque difícilmente, sí, alguno puede conseguir trabajo seguramente y muy bien posicionado, pero estamos hablando que de 1003, y los otros 997, ¿qué hacen? Esos 997, la poca o mucha plata que tengan, la van a querer reinvertir en algo para hacer un negocio, porque alguien les dijo y que acá tengo una idea buena, vamos a meternos a esto, hagamos esto. Lo pierden y chao, se acabó. Y ahí ves las cientos de miles de historias
de personas que terminan siendo mantenidas por los hijos. ¿Cómo te sentiste cuando te pagaban menos que ser practicante cuando ya tenías 30 y No, algo? estaba en un proceso de depresión máxima. ¿Cómo una persona se da cuenta que está deprimida, Luca? Porque hay mucha gente de repente que está deprimida y no sabe. Ya no tienes, o sea, ya tus pensamientos son todos derrotistas, ¿no? Todo es, pucha, ya no la voy a hacer, todo me sale mal. O sea, comienzas a dudar de tus capacidades, de tus habilidades. Un maestro en la negatividad. Exacto. En vez de todo positivo, yo lo puedo todo y creerte Superman, todo lo contrario, ¿no? Y comienzas a pensar todo en negativo. Pero, por suerte, ese trabajo que conseguí, o sea, las cosas son como... Se van cuadrando. Yo no sé si yo lo generé o qué. Terminé trabajando. Lo que pasa es que dentro de ese proceso en el que yo estaba, me metí a unos talleres de educación. Pues yo necesitaba ayuda. Y me acuerdo que en un momento dije, voy a pagar terapia, no puedo pagarla, es demasiado cara. Entonces vi estos talleres y dije, me voy a meter en talleres de autoayuda, ¿no? Meto estos talleres y me parecieron increíbles. Me dieron un voto de confianza en mí mismo, en que sí puedo salir adelante. Bueno, hay una restauración interna en mi sistema de creencia. Pero era una empresa que no estaba localizada en Perú, sino que era una empresa extranjera la que dictaba los talleres y quería localizarse en Perú. Y logré conocer a las personas que lo traían y terminé siendo el gerente general de esa compañía. O sea, el empleado era yo y después de unos meses tuve un asistente. O sea, eso, era gerente general de mí, ¿no? O sea, por eso ganaba tan poco. Y tenía que armar los talleres. Pero armando los talleres me quedé involucrado con esta filosofía. Estaba muy en contacto. ¿Qué escuchabas en esos talleres? Todo era superación personal. Todo. Todo es superación personal, todo es reprogramación. Y ahí es donde me meto en el mundo de ¿A qué mentores conociste ahí que no conocías antes? Pucha, a alguien que yo siempre estaré súper agradecido, que es Brenda Quintana. Ella es de Puerto Rico, que fue mi entrenadora. Y ella fue la que me impulsó a hacer grandes cambios en mí. Sí, ella me dijo, o sea, ella me decía Meloni, tú puedes, Meloni, tú esto. ¿Estás segura, Brendita? Meloni, tú eres. Y ella fue la que me lanzó, pues. Y por ella es que termino gerenciando esta empresa, por ella es que termino organizando los talleres. Finalmente yo la contrataba a ella para que dicte los talleres porque ella era entrenadora. Claro. Y yo firmaba los cheques y veía lo que ellos ganaban. Y me encantaban lo que hacían porque me hacía sentir bien. Total. Y veía hacían sentir bien a otras personas. Y digo, caramba, o sea que si yo aprendo a hacer lo que ellos hacen y me profesionalizo en eso, yo también puedo dictar esos talleres. Total. Y entonces ya no los contrato a ellos, me contrato a mí. Porque lo que ellos ganaban en un fin de semana es lo que yo ganaba en 6 meses. ¡Ah, la madre! Mi sueldo, que yo giraba el cheque, claro, y yo los contrataba, lo de ellos en un fin de semana era mi sueldo de 6 meses. Ok. Dije, ya, me pasé todo un año inmersión total, leyendo, estudiando, preparándome, y me lancé y ellos me ayudaron, ¿no? Los entrenadores me ayudaron a que yo fuera uno de ellos. ¿Y te convertiste en me un convertí en un coach, un entrenador, aparte de gerenciar la compañía, y me metí a todo este mundo de desarrollo y crecimiento personal, y te estoy hablando del año 2003 más o menos. Ok. ¿No? Más o menos ahí es donde... Y ahí recuperaste tu autoestima, tu poder interior. Y sobre todo las ganas de soñar con algo distinto. Así es, con el saber que sí se puede, la fe, ¿no? de poder crear algo distinto. Y ahí arrancamos. Y en ese mundo de desarrollo y crecimiento personal es que descubro las redes de mercadeo. Si pudieras contar en una escena y fuera una película esto, Luca, ¿cómo podrías contar cómo conociste la red de mercadeo? Haz de cuenta que es una película. Por Brenda. Brenda me decía cada vez que venía a dictar un taller o cada vez que yo estaba con ella, me decía, Meloni, tú y yo tenemos que hacer una red de mercadeo. Y yo le decía, ¿una qué? Una red de mercadeo. Le digo, ¿qué es eso? O sea, no te preocupes, el día que llegue una buena a Perú, yo te voy a avisar. Te tenía ahí en angustia. Y yo sin saber, había estado metido yo de muy de cerca del mundo de red de mercadeo, porque mi mamá
vendía unos productos que eran de una red de mercadeo. Yo ni enterado que eso era una red de mercadeo. Okay. Veía los catálogos en mi casa, ella vendía los productos, ¿no? Mi mamá siempre ha sido todista, ¿no? Hace de todo. Igual que mi mamá, que vendía sus ollitas y esto, y me acuerdo. Ah. Pero luego ya años después me di cuenta que eso era, porque yo no sabía. Más o menos. Mi mamá vendía, tenía unos, ¿cómo se llama? Unas jarritas, así, unos potes de aloe vera, después maquillajes y cosas, y ya, pero no tenía idea que eso era una red de mercadeo. Claro. Simplemente veía el movimiento de los productos que daban a su plata. Y Brenda me decía, vamos a hacer una red de mercadeo, vamos a hacer una red de mercadeo, hasta que me tuvo así un año. Un año me decía, no, en este negocio yo tengo amigos, conozco gente que le va muy bien, que gana. Y yo, obviamente, por el dinero en ese momento estaba en desesperación, necesitaba cubrir cuentas, cubrir deudas, etcétera. ¿Con cuánto estabas endeudado? Ya en ese momento, pues, ni me acuerdo, serían todas las tarjetas de crédito, todo lo que podría estar, serían como 50, 80, 100 mil dólares. Reventado. Reventado, sí, total. Sí. No tenía nada tampoco. No tenía ni casa, ni propiedad, no tenía nada. Ok. Prácticamente vivía en un departamento alquilado que se lo alquilaba a mi mamá, y si el departamento valía, no sé, la renta era $1,000, mi mamá me lo alquilaba en 300. O sea, prácticamente de obra social, ¿no? De beneficencia, entre comillas. Más o menos así vivía. Ella estaba casado, tenía una hija. Claro, ¿y Lili qué te decía? No, nada, Lili tiraba para adelante, ella súper enfocada en su... O sea, ella trabajaba, aparte que se partía el lomo, porque trabajaba como directora de un preescolar, y en las tardes tenía su consultorio, porque ella es psicóloga. Claro. Entonces ahí estaba, y yo haciendo lo que podía también, ¿no? Por eso es que ya en un momento de desesperación, pucha, acepté un trabajo para llevar plata a la casa, ¿no? Y con eso cubríamos las cuentas. Ahora, con mucho o con nada, siempre hemos sido felices. O sea, siempre nos hemos vacilado, siempre nos hemos pasado bien, nunca hemos estado estresados por el tema del dinero y eso, ¿no? Pero siempre nos hemos pasado súper bien juntos. Y bueno, y así apareció, pues en un momento pasó un año, y Brenda taladrándome el cerebro, tenemos que hacer red de mercado, hasta que un día agarra y me dice, Melanie, tengo la red de mercadeo. Ya, vamos, le digo, ya. Y yo hasta ese momento todavía no tenía ni idea qué era. Ni idea de lo que era, ¿no? Entonces entramos, nos metimos a esa compañía, era una compañía de servicios. Yo siempre creo que la primera oportunidad te escoge a ti en redes de mercadeo, ¿no? Y si tienes la suerte, encontraste y entraste a una buena compañía. Pero quizás no es así, y la segunda oportunidad ya tienes un chance con conocimiento de causa de saber lo que es y cómo es, de elegir una buena empresa, ¿no? Entonces, la primera empresa en la que nosotros estuvimos era de servicios, y el postventa era sumamente complicado por al ser un servicio, había mucha queja, no funcionó. Estuvimos algunos años ahí y decidimos salirnos de esa empresa y buscar algo que sea más como esto. O sea, Quiero escucha, conectar, ¿no? la historia. Mira, ahorita vengo con mi cabeza de todo lo que me han contado varias entrevistas de líderes que están trabajando contigo y te admiran mucho. Ronald me dice, Renzo, que él estaba muy motivado con esta empresa de servicios, y dice que había ganado $7,000 en 3 años. Me dice, pero yo estaba motivado, pero estaba endeudado, todo, ¿no? Pero hubo una junta, y quiero llegar a eso y quisiera que tú me la cuentes. Una junta donde todos decidieron moverse a otra empresa. Y en esa junta tú te levantaste y dijiste que te vas porque traes solo 50 soles. Cuéntanos esa parte, a ver si te acuerdas. A ver, no es que fue una junta donde decidimos movernos, fue una junta donde yo comuniqué que me iba. Ok. Y las razones por las que yo me iba es porque el dueño de la empresa no tenía los principios y valores correctos que yo iba a seguir. ¿Qué tan importantes son los valores del dueño? Todo. O sea, no es que tan importante, lo es, para mí lo es todo. Porque de eso va a depender que el negocio prospere. Total. O que se hunda, ¿no? Entonces, porque dependiendo de los principios y valores, en el caso era una persona que lo único que quería hacer era caja para su bolsillo sin importarle nada.
Entonces... No le importaba a las personas, sino... No le importaba nada, simplemente contar dinero para su cuenta. Y lo que tú ves cuando hay eso, entonces, ¿qué pasa? Hay un postventa que no se puede resolucionar, un servicio que no se puede brindar, entonces comienzan a haber muchos problemas. No hay mejoras. No hay mejoras, porque el único pues no quiere invertir, quiere meterse toda la plata al bolsillo y probablemente en algún momento hasta podría ser hasta cerrar y largarse y nos dejaba todos tirados ahí, ¿no? No lo sé, porque yo me fui antes de que eso pasara. Entonces llegó un punto en que las cosas se complicaron, pusimos reglas de juego en nuestro mercado, donde dije, ok, no lo quieres hacer tú, nosotros vamos a continuar en Perú, siempre y cuando nos dejes administrar los servicios, encargarnos de que haya un buen postventa, que todo funcione como debe ser. Y con ciertas reglas de juego, sobre todo pagar los impuestos, la parte tributaria de la compañía, que me deje meterme, o sea, que nos deje a los líderes que estamos ahí, meternos a auditar un poco cómo estaban haciendo las cosas. Para mejorar. Para mejorar. Y para que funcionen bien, obviamente, porque era mi nombre, mi reputación, ¿no? Finalmente, soy yo quien da la cara, no él. Y nos dijo que sí, pero un momento después se quiso llevar toda la plata, no pagar los impuestos y dejó de pagar las comisiones. Entonces yo tenía mi equipo de gente que no estaba cobrando las comisiones y entonces cuando yo digo, ok, esto no sigue más, yo me voy de aquí. Me acuerdo que con Lili vendimos los autos, saqué toda la plata que tenía y con esa plata yo le pagué las comisiones, cubrí las comisiones de mi gente para que ellos estuvieran bien. Wow. Y dije, ok, listo, están bien. Yo no quería quedarme con ningún cargo de conciencia en el momento que yo diga, me voy. Ok, no quiero decir, Lucas se vaya, nosotros nos quedamos acá y él... No. Limpiamos la casa y dije, ahora sí, me voy y me voy. Porque en esta compañía, primero, no vamos a avanzar y literal, estaba ya, porque como había pagado todo, o sea, había cubierto todo, por eso es que me había quedado con 50 soles en el bolsillo y no tenía más, son 20, 30 dólares. Dije, y ahora voy a ver qué hago. Y no es que en ese momento yo ya sabía dónde iba a ir. Solo habías decidido parar. Dije, de acá me voy, acá no sigo. Porque no vibra, o sea, mis principios y valores no sintonizan acá. ¿Y por qué? ¿Y cómo así conectaste con Fusion? Porque en el momento que digo chao, me voy, y les dije, me voy a todo el equipo, y al equipo que eran de multilíneas, eran otros equipos, ni siquiera mi gente, ¿ah? Sí. Porque Ronald, que te cuenta esto, sí, él era de otra línea. Él era de otra línea, ¿no? Entonces, y él estuvo ahí y escuchó eso, que yo me iba. Y les di mis razones y mis argumentos por qué me iba y por qué no me iba a quedar. En ese momento yo no sabía dónde me iba, sino que con algunas personas de mi equipo dije, bueno, hagamos scouting. Vamos a buscar. Vamos a buscar a cuál. Y la verdad que si comienzas a buscar empresas a las cuales te puedes ir, hay cientos. Miles. Pero ¿cuál eliges? Entonces yo tenía los que, no, traigamos una empresa gringa con el magnate multimillonario de respaldo. Con el bling bling. El bling bling y toda esta vaina. Y otros decían, no, que sea esto, que sea lo otro, que haya buen marketing, que haya eso. Y dije, cada quien evalúe lo que quiera. Y después nos juntamos y nos vemos. Y dentro de las búsquedas, yo me acordaba que había estado en un evento de Robert Kiyosaki, una capacitación meses atrás, y que esa capacitación en la que estuvimos, de alguna manera, uno de los inversores o participantes, los que participaron para traer a Robert Kiyosaki había sido Álvaro Zúñiga en ese momento se llamaba ProLife, que es Fusion, ¿no? Y dije, me voy a entrevistar con este loco, a ver qué onda su empresa. Lo conozco porque me gustaron sus productos, me acuerdo que vi los productos ahí en este evento, obviamente él se metió con Kiyosaki para hacer lo que pasó. Para hacer networking, Claro, para que gente como yo viera la marca, ¿no? Y funcionó, obviamente. Entonces fui, resulta que era una empresa muy chiquita, me llamó la atención dos cosas por las cuales yo decidí ahí y gran parte del equipo me dijo, tú estás loco. Porque es una empresa peruana, es una empresa pequeñita, es una empresa que solo está en Perú, no está internacional, etc. Y yo, por el background que yo tenía de haber sido corporativo, de haber sido emprendedor, de haber hecho varias cosas, yo sabía que necesitaba solo 3 cosas para triunfar. Necesitaba, uno, un buen producto. Ok. Un producto que realmente le agregue valor a las personas. Un producto real.
producto real, un producto que si tú lo ves en un anaquel, en una tienda, tú digas, oye, este producto me gusta, lo compro. Me va a satisfacer una necesidad real. O sea, que es un producto real, porque si comienzas a mirar redes de mercadeo, hay millones de redes de mercadeo que tienen productos para justificar un plan de pagos, que no son productos que agregan realmente un valor. Y peor hablando de servicio, porque ahí es donde están la mayoría. Un buen producto. 2, un buen liderazgo. Y eso lo tenía que poner yo. O sea, que si yo no creía en que yo era capaz, entonces ya ahí estábamos fritos, ¿no? Total. Entonces, por esa parte, ok, el liderazgo lo traigo yo. Con lo que yo sé hacer y con este producto, yo creo que la podemos romper. Pero hay una tercera variable que era clave e importantísima que tenía que estar en la ecuación, y es el dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa tenía que tener los principios, valores correctos para saber que acá vamos a escribir una historia y que acá yo llego para hacer familia, para echar raíces y quedarme de por vida. Yo no tenía ganas de construir 3, 4 años y de ahí saltar a otra y a otra y a otra. Yo no. O sea, yo soy de largo plazo. Tú querías hacer raíces. O sea, raíces y construir bien, pero para siempre. O sea, que esto lo hereden mis hijos, mis nietos, si es que les provoca, ¿no? Pero que sea algo que trasciende y que se quede para siempre. Pero esa garantía yo con mi liderazgo no lo puedo hacer. Necesito un partner. Y tiene que ser el dueño de la empresa y necesitaba ver que funcionara por ahí. Después, lo que me criticaba la gente, oye, pero Fusion es una empresa muy pequeña, no son multimillonarios los dueños, ¿no? Digo, a ver, si tú tienes un buen empresario, una buena idea, un buen proyecto, la plata es lo menos importante, porque la plata para eso están los bancos. O sea, la plata se consigue. Entonces esa parte nunca la miré, nunca me interesó, ni el tamaño de la empresa, porque el tamaño de la empresa le iba a hacer yo. Total. O sea, esa era mi parte. Claro, esa era mi parte. La expansión era tu parte. Esa era mi parte, pues. Entonces yo necesitaba quien respalde esa expansión de por vida. Y lo encontré en Álvaro. Desde que lo conocí, hice muy buena química, confié en él. Él viene del mundo de ser empresario, no viene del mundo de hacer redes. Sí, eso es algo... Creo que eso es también una tuerca importante para una persona que quiere escoger una red. Porque el multinivel, líder de multinivel piensa muy distinto a un empresario. Es que la gran mayoría de dueños de multiniveles, no te voy a decir todos, pero creo que la mayoría son líderes que se salen de una empresa por A, B, Z motivos, y agarra y se juntan con otro líder. Oye, Renzo, en un bar, con un par de chelas, ¿no? Un par de tragos, Renzo, tengo una idea fantástica. Hagamos una empresa de multinivel. Con tu liderazgo y con el mío vamos a armar una super red. Y tú me preguntas, Luca, ¿y qué producto vendemos? No sé, cualquier cosa. Es lo menos importante. Lo importante es que sabemos hacer la red. Sabemos hacer la red. Y así se crea la gran mayoría. Diferente a que sea alguien con una pasión por desarrollar un producto. Claro, un científico. Un científico, algo por crear a través de tu producto, de algo, generar un impacto en la población, en la humanidad, generar un cambio, tener una visión con el respecto de tus productos, de generar salud, de transformar a las personas. O sea, es distinto, pues. O sea, es distinto. El eje, el core del negocio es el producto. Hoy por hoy nosotros podemos jactarnos que más del 70% de la facturación de la compañía vienen de clientes finales, de consumidores finales, esas personas que dicen, ¿sabes qué, Luca? Me encanta tu producto, pero tu negocio no me interesa, véndeme el producto. Listo, yo encantado. Obviamente necesito buscar socios también y gente que le guste el negocio. Claro, para distribución. Pero quien nos da el oxígeno y paga nuestras comisiones son esas personas que me dicen, me interesa tu producto, tu negocio no me gusta. Wow. Eso es lo que nos alimenta a nosotros. Esa gente, es el residual real, a las finales. El residual real, porque hay gente que se enamora y se queda consumiendo un producto que se le acaba y va a querer otra vez. Es como, no sé, pues si te gusta tomar café, ¿qué pasa si tú tomas café todos los días? ¿Qué pasa cuando se te acaba tu pomo de café? Vas, compras otro. Igual, nosotros tenemos café, tenemos té, tenemos energizantes. ¿Qué pasa cuando se te acaba tu energizante? Me pides otro. Y se te acaba tu té, me pides otro. Se te acaba tu proteína, por ejemplo, tú que lo consumes, para ir al gimnasio, pides otra. Compadre, mándame mi proteína. Sí, eso es cierto. La verdad siento que, primero, siento que el producto debe ser bueno, que debe existir productos que suplan la necesidad humana.
Y segundo, que el producto funcione. Claro, obvio. Si yo no hubiera visto que los productos no me funcionan, No, yo nunca más te hubiera llamado, la verdad. No, te hubiera dicho, compadre, bien, está chévere tú. Y la verdad, a mí me ha funcionado. O sea, es increíble el Pressport, brother, cómo te hace que te pique el cuerpo, brother. Es como que... O sea, es algo loco que yo digo que luego, y hablándolo con Álvaro, son pociones científicas patentadas y una historia detrás y todo eso. Loca, te quiero hacer un par de preguntas últimas para cerrar esta entrevista. La primera es, ¿cómo te convertiste en un líder? La respuesta es... Nunca fue planeado. O sea, nunca fue planeado convertirme en líder. Siempre fue planeado crecer y ayudar a mi gente que crezca. Que seamos todos juntos. Y en eso de crecer todos juntos me di cuenta, y cómo me doy cuenta, ¿no? Por estudiando, leyendo, me doy cuenta que estamos liderando. Pero yo no sabía la palabra líder, libertad financiera, liderazgo, no tenía ni idea de nada de esas cosas. Simplemente era, ok, ¿cómo hacemos para que a todos nos vaya bien? Okay. Y en esa búsqueda de que a todos nos vaya bien y esforzándonos porque todo nos vaya bien y siendo ejemplo para que todo nos vaya bien, me di cuenta que en el día a día eso era ser líder. Mira, quería cortar la entrevista, pero quiero contar esta parte porque esta parte no la has contado ninguna. Y quiero que cuentes la parte cuando dejas de fumar cigarros. Me acabo de acordar, yo creo que porque ya estamos terminando, por eso esa parte es muy importante. Que tiene que ver con el ser ejemplo y con el liderazgo. Y con el carácter y con todas las cualidades de un líder, porque dentro de esto, de buscar ser mejores y de cómo ayudarnos nosotros mismos, nosotros creamos grupos de estudio. Y dentro de los grupos de estudios, bueno, leemos libros, ¿no? O sea, nos ponemos metas, son... Como Maxwell, Tony. Exacto, ¿no? Maxwell, Tony, Randy, todos estos autores. Y son mesas redondas, o sea, en realidad es un élite o un directorio, ¿no? En donde cada uno, si bien... o sea, una empresa normal, pues uno es recursos humanos, el otro es marketing, qué sé yo. Acá nosotros cada uno nos ponemos metas personales. Y siempre evaluamos en estas reuniones una meta de desarrollo personal, una meta que tenga que ver con el negocio y una meta de salud física. Siempre terminamos y hablamos de nuestra meta para la semana y qué decisiones estamos tomando de lo que estamos aprendiendo. Y estábamos leyendo John Maxwell, Desarrolla el líder que están ustedes aprendiendo a liderar. Ajá. Era la primera vez que yo leí ese libro, porque ahora te puedo decir que lo habré leído como 50 veces con diferentes grupos. Okay, pero esa era la primera vez. Y cuando nosotros nos reunimos en todas las semanas, que mandamos a leer, ok, esta semana nos toca el capítulo tal y tal. Ok. Entonces, cuando nos juntamos, el trabajo que hacemos es... Y yo les digo, ok, cada uno comparta su aha moment. O sea, ¿qué fue ese baldazo de agua fría, ese Ice Bucket Challenge que te cayó al leer el libro? No me digas que en la página 5, el párrafo 6, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo dice? No me interesa eso. Es ¿qué te impactó la mente, el corazón? Y que a raíz de lo que leíste dices, tomo una decisión. Y a partir de ahora hago esto. Entonces lo que buscamos es que a través de esos grupos de estudio, todas las semanas, 52 semanas al año, 52 decisiones de cambio positivo. Entonces ese día nos tocaba el capítulo 4 de Desarrollo del Líder que está en usted, que se llama Cambio Positivo. Y comenzaron, ¿no? Pum, 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 pum. Cada uno su cambio, su aprendizaje, su aha moment, qué decisión tomaban, y me llega a mí. Y estábamos en nuestro primer año en Fusion, recién arrancando. Y yo digo... Y la vi tan clara, y aprendiendo el liderazgo, y digo, pucha, yo soy un fumador. Me fumo casi 2 paquetes de cigarrillos al día. Y siempre me cuento el cuento y le digo a los demás que no, que yo no soy vicioso, que no soy adicto, que en realidad yo lo tengo controlado, soy social. Fumo porque me gusta, pero en realidad si quiero, lo dejo. Y es mentira. O sea, ese era el cuento que yo me contaba. Sin embargo, yo sabía que me estaba haciendo un daño, que quería dejar de fumar. Y con el capítulo digo, ok, si yo no soy capaz de liderarme a mí en una decisión tan simple, pero a la vez compleja, como dejar una adicción, que es el cigarro,
Cabrón. Digo, si yo no soy capaz de hacer eso conmigo, ¿qué ejemplo le voy a dar a esta gente? ¿Y a quién? O sea, si no me puedo liderar a mí, ¿a quién pretendo liderar? Total. Y entonces en ese momento dije, ok, les di esa reflexión y dije, miren, si yo no soy capaz de liderarme yo mismo, jamás voy a poder liderar una organización y jamás vamos a poder conquistar el mundo como queremos conquistarlo. Conmigo a la cabeza por lo menos. Total. Así que en este instante mi decisión es que dejo de fumar. Y de ese momento hasta el día de hoy ya no. Nunca más. No toqué ningún cigarro. Luca, Fue duro, ¿ah? No fue fácil. No es que fue mágico. pero te daba ganas de fumar. Por supuesto. ¿Y qué hacías? Nada. O sea, no fumaba, pues. Me mordía las uñas, o sea, lo que sea. Pasé un año terrible. Dice que los exfumadores consumían chupetín, se agarraban... Ya ni me acuerdo qué hacía, pero fue un año tenaz. Fue un año. Yo me acuerdo que fue un año hasta que me dejaran, hasta que se me fueran las ganas de fumar. Pasé un año. Y después de ese año... Y se te iba el sueño también, me supongo, ¿o no? Ya ni me acuerdo. Yo fumaba, o sea, imagínate, prácticamente prendía uno con el otro. Casi. Claro, dos cajetillas. Yo me despertaba y lo primero que hacía era fumar un cigarro y lo último que hacía en la noche era apagar el cigarro en la mesa de noche. Así, me despertaba y me acostaba con un cigarro. Cuando te lideraste a ti mismo y dejaste de fumar cigarro, ese día, me imagino, te ganaste el respeto de tus líderes. Me gané mi propio respeto, no de los líderes. Tu propio respeto. Delante del espejo. Uf. ¡Qué buena! Ese es un clip viral. Porque, mira, hasta se me aguan los ojos. Porque me acuerdo de decirme a mí mismo, carajo, o sea, si yo puedo hacer esto, puedo hacer lo que me dé la gana. Si me puedo liderar a mí, puedo liderar Todo. todo. O sea, pero la clave es esa, liderarte tú. Ser capaz de serle fiel a tus convicciones y a tu palabra. Y eso desató a que luego en unos años decidas también hacer el Ironman. El Ironman y ha sido como una espiral ascendente de tomas de decisiones y cosas y cambios y esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy hay personas que quizás no me comprenden o creen que yo no las comprendo y es que yo no me como ninguna excusa. De nada, de nadie. O sea, puede ser una circunstancia real que te pueda estar pasando en la vida, pero no te la acepto como excusa. Porque cualquier cosa la puedes manejar y resolver. Mira, algo así me pasó a mí y quiero dejar este. Es que como ya nos conocemos y todo, me encanta poder platicar contigo, Luca, porque a mis 23 años yo dejé las drogas. Que pues, o sea, el alcohol, el cigarro, en mi caso fue las drogas. Radicalmente. Hace 8 años yo no me drogo. Entonces, es esa valentía de hacerlo, no por la gente, sino por ti, es mágico. Total. Y yo tengo esa frase aquí apuntada, porque yo soy miembro actual de Narcóticos Anónimos. Eso se llama victoria privada. Victoria privada. Es una victoria privada. Y mientras más victorias privadas tú tengas en tu vida, por cosas, o sea, ya tuviste la más fuerte, ¿no? Ahora las demás son más sencillas. Claro, ya es como... Entonces, y logras una adicción a obtener victorias privadas. ¿Y qué pasa? Que se convierte en una espiral ascendente donde potencializas tu autoestima. Y entonces tú te das cuenta que... Y ahí es donde las creencias limitantes se comienzan a derrumbar y se comienzan a deshacer porque estás obteniendo victorias privadas y tú dices, caramba, esto que yo creía que no podía, sí puedo. Hoy día justo estaba hablando con una persona por un tema que estaba teniendo. Me dice, ¿qué haces en Colombia? No, es que tenemos el Movistar Arena, que tenemos un evento y lo vamos a llenar y que tú vas a hablar delante de toda esa gente. Le digo, sí, ¿por qué? Pero ¿cómo vas a hacer para hablar? Normal, pues habla, ¿no? O sea, te paras y les hablas, ¿no? Y me dice, no, yo no podría hacer. No, alguna vez yo también pensé que no podía hablar adelante. En la universidad yo no me podía parar de poner los proyectos delante de 30 personas. Y hoy día hablamos delante de 5, 10 mil personas y normal. Pero es parte de que tu autoestima crece, sientes que tienes un poder interno y además que tienes un mensaje importante que compartir. Algo que enseñar, algo con las que tu ejemplo puede trascender en algunas personas. Si a través de lo que yo diga, enseñe o muestre a través de mi propio ejemplo,
logro hacer que alguien comience a derribar sus creencias limitantes y se convierta en una mejor persona y comience a creer en ella, suba su autoestima y comience a tener los resultados que sueña en su vida, wow. O sea, para mí ese es el premio máximo, la lotería. Luca, última pregunta para cerrar esta entrevista. ¿Cómo quieres ser recordado, Luca Meloni? Yo quiero ser recordado por los resultados de mi gente y por el impacto que estamos haciendo en el mundo, ¿no? O sea, por mi granito de arena por crear un mejor planeta Tierra para todos, ¿no? Uy, Luca, esta entrevista está increíble. De verdad, muchas gracias por haber venido aquí. Si llegaste hasta el final de la entrevista, quiero contarte que recorro el mundo para entregarte la mejor información para que llegue a tus oídos, a tus ojos. Así que no quiero que te vayas sin suscribirte. Suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada del contenido que estoy compartiendo para ti y para toda la familia que tienes. Así que nos vemos y suscríbete.